Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué pasó? Que el diente, la altura del diente es alto y la altura de raíz supera el círculo base. Miren, esta es, esta es la circunferencia, que no está indicada, pero sería la circunferencia de cabeza de este engranaje. Esta de acá es la circunferencia primitiva o círculo de paso del engranaje de abajo. Esta otra línea es el círculo base correspondiente a este engranaje y esta es la circunferencia de raíz de este engranaje. Para el de arriba pasa lo mismo. Esta, que no está indicada para no sumar, es la circunferencia de cabeza o de tope de ese engranaje. Aquí está la primitiva, que es tangente a la primitiva del otro engranaje. Esta sería la circunferencia de raíz de ese engranaje y este es la circunferencia base o círculo base de este engranaje. Bien, este engranaje de arriba es el engranaje rueda, por lo tanto, por lo que ustedes ven, el diente, la altura del diente, toda la altura del diente está por encima del círculo base. Pero este engranaje va a ser el pequeño, es el engranaje piñón, donde he tenido que practicar menos dientes que el que debiera haber hecho. O sea, he tenido que hacer 7 dientes cuando lo mínimo que podía hacer sobre una rueda del diámetro de esa rueda eran 12, por ejemplo. Entonces, caímos a esta situación. ¿Y qué va a pasar? Y que hemos definido al envolvente de círculo como un perfil que surge y que nace a partir del círculo base. Este es el círculo base para esta rueda. Por lo tanto, el perfil de envolvente nace en esa línea, en esta circunferencia. Todo lo que esté por debajo, o sea, ahí estamos indicando con línea de puntos, el posible perfil que tendría por debajo del círculo base, este diente, este flanco de este diente. Pero este pedazo que hay para abajo no cumple con la ley fundamental del engrane, porque no es envolvente de círculo, ¿sí? Porque el envolvente de círculo no existe por debajo del círculo base. Entonces, ¿qué va a pasar con la cabeza del diente, ¿sí? Del diente, del engrane que quiere engranar con la raíz de este diente y se la va a llevar por delante. Es decir, va a haber interferencia entre los flancos de los dos dientes. El diente busca ir por otro camino, que es más o menos lo que está indicando esta curva que está acá. Y yo tengo todo ese material ahí que está impidiendo esa situación. Entonces, todo este material que está acá, entre esta línea de punto y la verdadera línea que tendría, teóricamente, la forma del diente, todo este material lo tengo que eliminar, lo tengo que extraer para que no me llegue a pasar esta situación. Lo tenemos que vaciar a la raíz, remover ese material de ahí. ¿Bien? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se remueve ese material? ¿Cuál es una de las formas más usadas? Y directamente ahí lo tenemos. Yo tengo el dibujo de una circunferencia, de un engranaje con su diámetro, con su circunferencia de cabeza o de tope. Esta sería la circunferencia primitiva. Esta sería la circunferencia del círculo base. Y este es la circunferencia de raíz. Entonces, todo el perfil del diente que esté por debajo de esta circunferencia azul, que es el círculo base, esta circunferencia azul, no va a cumplir con la ley fundamental del engrane. El diente,
con perfil devolvente es a partir de esta hacia arriba hasta el tope. Entonces, ¿cómo evitamos que se produzca la interferencia? Y uniendo directamente, todas estas circunferencias son concéntricas, tienen el mismo centro. Entonces, donde nace la envolvente del círculo sobre el círculo base, ese punto lo unimos directamente con el centro, o sea que es un radio, directamente en la dirección del radio. Lo mismo acá. Entonces, este pedazo es una recta que pertenece al radio de esta rueda. El tema es que acá tenemos que tener cuidado con que esta línea curva se una a esta recta de una manera muy suave, o sea que se llama empalme. El empalme entre esta línea y esta recta tiene que ser suave, que aquí no quede ningún vértice, digamos así, porque eso vamos a generar problemas, que se llaman de concentración de tensiones. Acuérdense de estática y resistencia en materiales. Lo mismo cuando esta recta con esta línea, con esta circunferencia, deben unirse. Aquí, abajo, yo no puedo dejar un ángulo recto. No puedo dejar un ángulo recto. Entonces tengo que unir esta línea recta con esta línea curva, que es la circunferencia raíz, a través de un radio. Perdón. A través de un radio. Esto se llama radio de acuerdo. Esto lo van a ver en los planos. Estos son todas cotas de los planos. Y este valor es un radio de acuerdo. Acá yo voy a empalmar esta recta con esta circunferencia a través de un radio. ¿Para qué? Para evitar que se formen concentradores de tensión acá. ¿Qué es lo que es un concentrador de tensión? Es donde las tensiones normalmente las tensiones que puede haber en ese punto, si nosotros calculamos las tensiones en ese punto, y son 100, por ejemplo, por decir un valor cualquiera, en ese lugar se va a multiplicar por 5, por 6, por 7. ¿Por qué? Y porque ahí hay un concentrador de tensiones. El hecho de que ahí hay un ángulo vivo va a generar que exista concentración de tensiones. Lo mismo pasa en este ejemplo que estamos poniendo acá. Si esto es una viga, acá no tendría que haber un ángulo recto. Acá, teóricamente, yo tengo que empalmar esta línea con esta línea a través de un radio de acuerdo. Y eso permite una continuidad y evita que se generen concentraciones de tensiones acá. Bien. Acá tenemos un engranaje que finalmente, ¿cómo termina el diente? Y termina con la forma de un barrilito. Fíjense que tiene forma de barril el diente. ¿Y por qué? Y porque le he tenido que adelgazar la base. Este retrabajo que le he tenido que hacer al diente ha evitado que la base del diente sea más chica. Fíjense, esta base, que la base del diente es más chica. Si miramos un diente que no tiene interferencia, que es este caso que tenemos acá, donde tenemos circunferencia de cabeza, circunferencia primitiva, circunferencia de raíz y circunferencia base, fíjense que la base está por debajo de la raíz. Entonces, este perfil devolvente puede nacer a partir de esta, o sea que yo tengo todo este espacio todavía de perfil devolvente, todo este espacio chiquito que hay acá. Entonces, estoy asegurando que todo el perfil es perfil devolvente y va a cumplir con la ley fundamental del engrane.
Fíjense la base que tiene este diente en relación con la base que tiene este diente. Teóricamente, estos dos dientes tienen el mismo módulo. Por lo tanto, yo tendría que tener la misma base acá abajo, pero por el hecho de que he tenido que hacer este retrabajo para evitar la interferencia, me quedó que la base del diente es más chica. ¿Y qué problema me trae esto? Esto es lo que a mí me interesa que les quede. ¿Okay? O sea, que existe la interferencia en un engranaje, que podría existir la interferencia en los engranajes, que se puede solucionar, se soluciona de esta manera, pero deja una secuela. O sea, como cualquier cosa, como cualquier enfermedad, puede dejar una secuela. Y la secuela es que un diente trabaja como una viga empotrada. Esto, si se acuerdan de estática y resistencia en materiales, esto sería una viga empotrada o viga en voladizo. O sea, es una viga que está apoyada, está agarrada de un solo lado. Una viga simplemente apoyada sería una viga que está apoyada en ambos extremos. En este caso, esta viga está agarrada a esta pared, por decirlo de alguna manera, desde uno de sus extremos. Entonces una viga en voladizo, ¿no? Y al diente le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el diente es como si fuera una viga que sale de lo que se llama la llanta o cubo del engranaje. La parte interna, ¿sí? Así como en las ruedas, nosotros la parte interna de las ruedas se llama llanta, que es la parte metálica, y después está la cubierta. De la misma manera en los engranajes también se le llama la parte interna, se le llama llanta o cubo, ¿sí? Entonces el diente sale como si fuera una viga empotrada, ¿no? Y ustedes han visto, yo les mostré, que la fuerza trabaja en forma tangencial, sobre más o menos la altura de la primitiva. Cuando se calculan los engranajes, se calculan de esa manera. O sea, pero hay muchos métodos para el cálculo. Así que, pero veamos, en este caso está considerada de otra forma. Pero imaginemos que esta fuerza tangencial está actuando a la altura de la primitiva. Entonces una fuerza que está trabajando en forma transversal al diente, como si fuera esta viga. Esta es una viga que está empotrada en la pared, y yo tengo una fuerza aplicada acá en el extremo. Entonces, ¿qué va a generar esta fuerza en la sección? Este rectángulo gris lo que está mostrando es que esto es una viga rectangular o cuadrada. Esta es la sección de la viga, o sea, es un corte así, transversal a la viga, y esa sería la sección. Entonces, acuérdense de momento flector, o sea, esta fuerza está generando momento flector sobre el diente. ¿Y cómo es el momento flector? Es una fuerza por una distancia, es el momento flector. ¿Sobre qué distancia? Se los digo rápido porque nos queda muy poco tiempo, pero estas son preguntas que hago y que a veces me las responden y a veces no. Y hay que tenerlo claro a esto. El momento flector es el momento de una fuerza por una distancia, y esa distancia es la distancia a la sección que estoy considerando. Si yo considerara la sección donde está trabajando la fuerza, acá, el momento sería 0. A medida que yo me voy moviendo con la sección, me voy moviendo y aumentando la distancia de la fuerza a la sección, el momento flector sobre la sección que yo considere va a ser
cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, porque va a depender de la distancia. De tal manera que en la base, donde está empotrada, ahí donde, ¿qué vamos a tener? El máximo momento flector. O sea que el momento flector, si yo lo grafico, sería un triángulo. Un triángulo que tendría su lado mayor, su cateto opuesto, digamos así. Acá tendríamos 0, vértice 0, y el cateto, acá tendríamos la máxima, el máximo valor de momento. Entonces, eso quiere decir que el momento flector que esta fuerza genera sobre la base es el máximo momento flector, el valor máximo del momento flector. Y si yo estoy adelgazando la base, por un problema de interferencia, estoy haciendo que este diente pueda soportar menos momento flector que este diente, que tiene mayor base. Entonces, no es bueno que pase la interferencia. Eso es lo que quiero que les quede claro. Una Pero, cosita, Hugo, nada más. sí, Yo ahí en sí, el grupo de WhatsApp, si quieren, les paso un par de imágenes con un diente un poco más reales, sí, en los que uno se ve, en los que se ve cómo trabaja bien la interferencia y cómo a mismo tamaño de diente, cómo se socava o cómo queda menos, tiene menos base cada uno de los dientes. bueno, Si bueno, puedo encontrar algún GIF en el que se muestre cómo afecta cuando hace fuerza, también lo pongo. bueno, sí, sí, sería importante para que lo vean a eso. Yo cuando estábamos presencial, tengo un engranajito donde se puede ver perfectamente justamente esta situación. Es un engranaje piñón donde se ha practicado menos dientes que los que debiera hacer, y entonces surge esta situación. ¿Ah? Pero lo que me importa es eso, el hecho de que ustedes vean y tengan el conocimiento de cuando existe interferencia, el problema que se suscita es el hecho de que nosotros estamos adelgazando la base del diente, y eso significa que estamos en contra de la cupla o de la potencia que puede transmitir ese engranaje. Por supuesto que lo vamos a calcular para que lo pueda hacer, para que transmita lo que nosotros necesitamos, pero podría haber transmitido más cupla si no tuviera ese problema. Bueno, bueno, ahí ahí tenemos, por ejemplo, un GIF que es, perdón, ahí tenemos un GIF en la parte superior que muestra en el momento en el que un engranaje actúa sobre el otro, y ahí se ve cómo son las fuerzas que actúan, cómo se flexiona un diente, y los esfuerzos que está generando. Y el color indica dónde el momento flector es máximo, y ahí se ve que es en la base de los dos engranajes. Porque si bien el piñón, por ejemplo, el piñón que es este engranajito, que es el que tiene menos dientes, está accionando sobre el engranaje rueda, el engranaje rueda realiza una reacción. Entonces, este engranaje realiza una acción sobre el diente, pero este diente reacciona con una fuerza igual y contraria. Por lo tanto, el engranaje piñón también está trabajando. Ahí lo ven, básicamente. Bueno, esto era solamente para mostrarles lo mismo. Ahí están viendo la fuerza total que está actuando sobre el flanco del diente, que está en la dirección de ¿quién? De la línea la recta de acción, ¿sí? Que es la normal común a ambos perfiles. Esta línea es normal a este flanco,
y esa fuerza se descompone, como dijimos, en las dos fuerzas, en la fuerza tangencial y en la fuerza radial. La fuerza tangencial es la que realmente es la fuerza utilizable, es la que transmite la cupla, y la fuerza radial se pierde en calor en los cojinetes, como les dije recién. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular un diente, lo vamos a calcular básicamente en relación con la potencia que yo voy a querer transmitir. ¿Ah? Entonces aquí aparece la ecuación de potencia. Yo cuando voy a calcular a este diente, yo necesito saber cuáles van a ser mis parámetros de diseño. Acuérdense de lo que vimos cuando vimos conos o ruedas de fricción, y dije yo de parámetros de diseño. ¿Qué es lo que eran los parámetros de diseño? Son los valores que yo necesito que se cumplan. En aquel momento hablábamos de relación de transmisión y ángulo entre ejes, por ejemplo. Esos eran nuestros parámetros de diseño. Eso es lo que yo necesitaba cumplir con el sistema mecánico. Y lo que calculaba era los ángulos de los dos conos que me van a permitir esa situación. Aquí, cuando yo voy a calcular a un engranaje para dinámicamente, esto es para que tengan una idea, ojo, yo no les estoy enseñando al cálculo, que es todo un proceso del cálculo de un engranaje, solamente les estoy dando una idea de cómo deberíamos encarar esa situación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo necesito calcular este engranaje, este diente de este engranaje para que soporte una fuerza tangencial. Y esa fuerza tangencial va a ser producto de ¿qué cosa? De una potencia que yo debo transmitir, una cupla que debo transmitir. Entonces, ¿cuáles van a ser sus parámetros de diseño? Y la potencia. La potencia que yo quiero transmitir a través de ese engranaje. ¿Y qué otra cosa más? La velocidad lo que lo va a hacer. Son los dos parámetros fundamentales, o vamos a decir, los dos parámetros que yo necesito para calcular los dientes de un engranaje. La potencia y la velocidad angular, o el número de revoluciones, que es lo mismo. ¿Y cómo se relacionan estos parámetros? Y sabemos que la potencia es la cupla, torque, torca, momento, ¿sí? Son todos sinónimos de lo mismo, por la velocidad angular. Esta ecuación ya la hemos visto antes, la hemos visto en lo que es mecánica racional. Entonces, la potencia es la cupla por la velocidad angular, dividido en este número que no interesa, es solamente para uniformar las medidas, las unidades de estos parámetros, ¿sí? Pero a su vez, como ya sabemos, el torque, la torca, cupla, momento, es ¿qué cosa? Una fuerza por una distancia. ¿Quién es esa distancia? Y va a ser el radio del piñón, o de la rueda piñón, ¿ah? Que es la que es el conductor. Generalmente el piñón es el conductor. Generalmente, puede ser al revés, ojo. Entonces, ¿y quién es la fuerza que estoy transmitiendo? ¿Cuál es la fuerza que genera la cupla? Y la fuerza tangencial. Por eso, acá tenemos fuerza tangencial por el radio del piñón. Eso me va a dar la cupla que voy a estar transmitiendo. Esta fuerza por un radio, que es el radio de la rueda, multiplicada por la velocidad angular, me va a dar la potencia que yo debo, la potencia que yo necesito transmitir. Entonces, con esta ecuación, yo sabiendo cuánto vale la potencia que quiero transmitir
el número de revoluciones a las cuales voy a transmitir esa potencia, y el radio del piñón, yo puedo calcular la fuerza tangencial que va a aparecer sobre el diente, ¿m? Y deberé calcular este diente en función de esta fuerza tangencial. Sabiendo que el ángulo de presión es 20, este ángulo de presión es 20, podré calcular con la trigonometría, ¿no es cierto?, el valor de la fuerza radial y de la fuerza total. Y ahí tenemos todos los datos correspondientes. Ese sería, digamos, el camino. Por supuesto, esta ecuación es una ecuación conservativa. O sea, yo estoy calculando a esta fuerza Ft como si esto fuera algo estático, como si el engranaje, el diente estuviera estático, como si fuera una viga de una casa, ¿está bien? Que no está en movimiento, pero eso no es verdad. La verdad es que este diente está girando a una determinada velocidad. Este flanco no es un flanco perfecto, sino tiene las ondulaciones que yo les he dicho, y eso genera a una determinada velocidad, o sea, a distintas velocidades, genera problemas que van creciendo con esta velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ecuación de la fuerza va a estar corregida, esa es la palabra, por factores que tienen en cuenta justamente esa situación, que son sobre todo las cargas dinámicas. O sea, el hecho de que las fuerzas no se transmiten como si estos dos engranajes estuvieran quietos y que uno estuviera haciendo fuerza sobre el otro, que sería la viga de una casa, sino que la transmisión se hace estando esos engranajes en movimiento. Y eso genera cargas dinámicas, tanto por el hecho de que están girando a una determinada velocidad y debido a los problemas que yo les he dicho de que hay discrepancia, como está escrito acá, en el perfil del diente durante la carga, o por el hecho de que esa fuerza radial, la fuerza radial que aparece, esta fuerza radial, que carga al eje, ¿no es cierto? Aquí hay una fuerza radial que es normal a este eje y normal a este eje, que tiende a deformar estos dientes. Como ven ustedes, fíjense en el diámetro de este eje sobre el cual está montado el engranaje. No va a ser fácil flexionarlo desde ya, pero de cualquier manera, alguna flexión en valores muy pequeñitos puede suceder y eso genera problemas en el contacto entre los dientes. Y eso, por eso, la fuerza calculada con la ecuación anterior, con esta ecuación, ahí cuando calculo este valor, los debo afectar de todos estos factores que dicen acá. ¿Está bien? Esta FA va a ser la fuerza dinámica permitida y que yo la voy a corregir en función de estos factores que son factor de forma de Lewis, factor de corrección de velocidad, por eso les digo que en función de la velocidad a la cual va a girar el engranaje, es que yo lo debo afectar. Entonces, todas estas cositas hay que tenerlas presentes. Ahí vemos una caja, ahí vemos la caja que yo siempre he hablado, nada más que no puedo ir para adelante y para atrás, porque si no los mareo. Pero esta caja, esta pieza que está acá, donde la tapa es esta otra, que está acá al costado, y que cierra el bastidor, conforman lo que sería el bastidor. Entonces ahí tienen los ejes
montados sobre estas piezas, son parte de los rodamientos. Entonces los ejes están montados sobre la caja, que el bastidor, a través de estas piezas donde están ubicados los rodamientos, o pueden ser cojinetes. Los rodamientos son generalmente rodamientos de bolillas, o sea que, o de agujas se llaman también. O puede ser que aquí haya un cojinete, que un cojinete es como una pieza intermedia entre el eje y el bastidor, que es un material antifricción. Entonces, que genera muy poca fricción, porque este eje va a girar respecto de este que está quieto. Por supuesto, todo esto está embebido de aceite, o sea, de lubricante, que va a evitar el problema de los desgastes, como ya les dije. Bien, hay tantas cosas por decir aquí, pero no puedo decir tantas cosas porque si no, no llego al final. Bien. Bien, ahora veamos rápidamente los diferentes engranajes que hay. Dentro de los engranajes, yo se los definí como ruedas que son cilíndricas, normalmente cilíndricas, pero pueden haber, existen engranajes que pueden ser elípticos, por ejemplo. Pero lo normal es que los engranajes sean cilíndricos, son ruedas dentadas de forma o contornos cilíndricos, generalmente, en los cuales los dientes están tallados y los flancos de los dientes son paralelos al eje de la rueda, de simetría del engranaje. Entonces, los dientes rectos son los engranajes que tienen los dientes o los flancos de los dientes son paralelos al eje de la rueda. Esos son los engranajes rectos. Ahí lo tienen a un par de engranajes engranando. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Que son de fácil fabricación, son los más fáciles de fabricar y por lo tanto tienen menor costo. ¿Que quién? Que los helicoidales, que se los voy a mostrar dentro de un ratito. Por otro lado, tienen un alto rendimiento mecánico. ¿Por qué? Porque al ser los dientes rectos, la fricción que hay entre los flancos de los dientes es menor. Por lo tanto, los rendimientos, o sea, las pérdidas por rozamiento entre los flancos están en el orden del 2% o el 1%. Por eso el rendimiento es del 98 al 99%. ¿Cuáles son las desventajas que tienen? Y que como los flancos de los dientes son paralelos al eje de simetría de la rueda, yo no puedo transmitir con estos engranajes entre dientes que no sean, entre ejes que no sean paralelos entre sí. ¿Sí? A tal punto que nosotros no nos podemos, la alineación de los ejes es algo muy importante cuando tengo que transmitir entre ejes, engranajes que sean helicoidales. O sea, la alineación entre este eje y este eje, el paralelismo entre este eje y este eje debe ser casi perfecto. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que la falta de alineación se va a traducir en el contacto entre los flancos y vamos a tener problemas gravísimos. Entonces, no se admiten errores de paralelismo o desviaciones angulares entre los ejes en el montaje. Y otro tema que tienen es que cuando se produce el contacto, como yo les he mostrado, si los dientes, si los flancos son paralelos al eje, van a ver que, como están viendo ahí,
el contacto se hace a lo largo, en todo el ancho, se hace a lo largo, a lo largo de una línea y entra al mismo tiempo. Entonces es como si nosotros aplaudiéramos, porque el contacto se hace en todo el ancho del engranaje a la vez. Y entonces son ruidosos al ponerse en contacto. ¿Sí? Siempre doy el ejemplo, como pasa acá. Fíjense que en esta caja los engranajes son helicoidales. Ya vamos a ver lo que son helicoidales. El engranaje es helicoidal, ¿por qué? Y porque el diente no es paralelo al eje. ¿Ah? El diente recto, el recto, es que este diente es paralelo al eje. El flanco del diente es paralelo al eje. Y aquí el diente está formando un ángulo con el diente, con el eje de la rueda. Por lo tanto, estos se llaman helicoidales, porque forman una hélice alrededor del eje. Pero yo lo que les quería mostrar es el hecho, el contacto, acá. Este es el flanco del diente, el flanco.